Bueno, salud porque hoy es viernes. Claro que no, no es viernes, pero Es ya sábado, casi. mira, es sábado a las 11 de la mañana Vengas. de California. Agüita de apio para el público que no se puede tomar. Mentiras. ¿Qué tipo de vino es esto? Es vino blanco traído directamente desde Chile. Casillero del Diablo, creo. Ay, qué Así nombre. es. ¿Para qué te invento? ¿Para qué te invento? Porque en realidad no sé, no me acuerdo. Por allá está. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo. Aquí estamos con una invitada muy especial. Chin, 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 chin. Ya todo el mundo nos conoce. ¿Qué onda, profes? ¿Cómo están? Aquí hablándoles el maestro Rodríguez. Muy contentos de poder iniciar con nuestro segundo capítulo. El día de hoy tenemos una invitada especial que le vamos a dar la oportunidad de presentarse. ¿Cómo estás el día de hoy? Mucho gusto, gracias por tenerme aquí hoy. Mi nombre es, me pueden decir maestra Mendoza, profe Mendoza, lo que sea, o Miss Mendoza. Yo soy maestra de kinder, que viene siendo el primer grado acá en Estados Unidos. Y estoy encantada de ser invitada. Por A ver qué les supuesto. Por cuento. venir, sí, vamos a estar chismoseando. Chismes de profes. Y maestra Vázquez, por aquí. Maestra Vázquez, maestra Mendoza, maestro Rodríguez, José, Javiera, Arlet. Arlet. Aquí para un nuevo capítulo. ¡Chun, chun, chun, chun! Bueno, antes de iniciar el capítulo, me llamó la curiosidad que estábamos hablando un poquito de cómo les había ido a ustedes hoy, el día de hoy, y encontré así como respuestas de cara larga. ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue el día de hoy? Pues hay días difíciles definitivamente y hay días más, debo decir, buenos, ¿no? Ujú. Hoy fue un día difícil, para mí fue difícil. Yo creo que cuando hay comportamientos en un salón que ya no sabes ni cómo manejarlos o cambiarlos, te puede estresar y te llega un punto cuando se te derrama el vaso. Y creo que fue uno de esos días. Fue uno de esos días duros. Sí, Duros. pero Ujú. estaba allí ella para apoyarme y Qué bueno. desahogarme, y eso es lo bueno de tener compañeras que te puedan ayudar en esos momentos difíciles, porque sin compañeras no sé cómo lo haría. ¿Cierto? Es necesario tener a alguien que nos pueda escuchar o que alguien te pueda entender y nada más darte un abrazo, una palmetada aquí en la espalda, en el hombro, como, ok, Ujú. vas a estar bien, porque necesitamos esto, poder expresarnos y no que nos den consejos, a veces no queremos consejos. En ese momento lo único que uno quiere es desahogarse. Bueno, por eso creamos este espacio también, para Sí. poder hablar de las cosas que nos pasan y sin Sí. buscar Yo, soluciones de lo que yo sí soy un poquito más chismoso. Yo quiero saber qué pasó hoy en esa clase. Sí. ¿Por qué te sentiste que estabas así como al límite? ¿Qué pasó en la clase? ¿Qué hicieron los niños? Al límite. Bueno, sin decir nombres, son algunos que realmente no, aunque tú hables con los padres, hablas con el niño, le des consecuencias, le des cosas buenas cuando se portan bien, nada cambia. Y lo que pasa es que son estudiantes que quizás porque son tan avanzados en una clase que para ellos no les gusta poner atención y lo que tú estás haciendo les vale. Entonces, lo que hacen esos niños, estar así molestando a los demás, quiero tu atención, quiero la atención de aquellos, y están interrumpiendo el aprendizaje de los demás. Y cuando llegas tú a no poder hacer tu trabajo, que tienes que estar parando cada minuto, Ujú. se hace demasiado. Y soy humana, yo creo que después de tantos días, tantas semanas de llevármela así, hoy caí. Definitivamente caí. No, y está bien, y creo que nos Así pasa a que todos. sí, me Realmente, imagino que no soy la única. Sí. y creo que a veces me pasa a mí en la clase, ya como tema personal es, intenta uno siempre como que todos los estudiantes lleguen al mismo nivel, pero es que todos son diferentes. Pero los que son muy buenos, ¿qué haces con los que son muy buenos? Porque pues a la final terminas como planeando son para los que no son tan buenos. Sí. Y los que son muy altos como que tampoco es que se beneficien mucho. Pues ya el tiempo tampoco te da porque pues es demasiada planeación. Sí, eso pasa mucho cuando estamos trabajando en cualquier aula, porque finalmente en cualquier aula te vas a encontrar niños que están
en diferentes niveles de aprendizaje y en diferentes niveles emocionales también. Oh, sí. O sea, Yes. en diferentes niveles de desarrollo. Oh, sí. Porque, claro, tenemos estudiantes que cognitivamente o en temas académicos están súper avanzados y a pesar de que uno a veces les prepara actividades especiales a ellos o les puede dar un trabajo diferente o más trabajo, dependiendo obviamente de tu estudiante, su desarrollo emocional o la manera de ser que tiene ese estudiante a veces no le permite hacer algo diferente a los demás, porque muchas veces son ellos mismos que no les gusta sentirse diferentes, o porque simplemente son tan buenos o tan avanzados que te hacen las cosas así. Oh, sí. Entonces, eso es lo difícil. Y hay muchos de Ya ellos acabé. que, exacto, hay muchos de ellos que dicen Sí. como, ok, ya terminé, y hay unos muy responsables que van y listo, se ponen a hacer otra cosa, muy independientes y muy Ujú. bien. Y hay otros que realmente les gusta también molestar. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Hay unos que les gusta hacerse lo chistoso, les gusta buscar la peleita, ¿ah? Y tenemos nuestros estudiantes que a veces no están tan avanzados académicamente, que tampoco son niños. O sea, estamos hablando en nuestro caso de niños de 5, los más grandes tienen 6, pero tienen 5 años. Entonces, obviamente que si uno va a interrumpirte para jugar, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir trabajando? Psh. Yo tenía una reflexión hace mucho tiempo que hablaba con muchos maestros de qué hacer con esos estudiantes que son tan altos. Ujú. Y en la final uno decía, no, pues póngalo con los niños que son los más bajitos como para que les enseñe. Hasta que me cuestioné y yo dije, pero ¿qué tanto aprende un niño tan alto explicándole a niños tan bajitos todo el tiempo? Se supone que cada estudiante tiene su propia necesidad y base en esa necesidad pues uno tiene que hacer algo. No lo hago. Obviamente en la clase eso genera demasiada planeación y era un tema de lo que estábamos hablando de cuál es esa flexibilidad que yo finalmente quiero tener en mi casa, Ujú. con mi familia, si tengo perros, amigos, lo que sea, pero pues quiero tener ese espacio, pero pues tampoco me da. Mm. Sí. ¿Cómo estuvo tu clase hoy? Para mí, tengo de todos. Se puede decir que yo tengo una clase muy con personalidades fuertes que a veces cuando ellos tienen esa energía de, como dices tú, ya no quieren hacer más trabajo, entonces se ponen aquí a estar molestando a los demás. Pero también tengo una clase con muchos niños muy tiernos que se merecen, ¿verdad?, la atención mía y que no se enojona todo el tiempo y se merecen una maestra que tenga un plan que no se desvíe tanto. Y eso me da lástima para esos estudiantes. Y veo en sus caritas cómo se les va ese ánimo a veces, que ellos también están igual de cansados como yo, frustrados. Pero ahí nos las llevamos. Y yo creo que, como dices tú, tienen 5 años, es difícil, muchos están aprendiendo cómo tener relaciones y muchos, a veces estos pueden ser sus primeros amigos. Sí. Que no tengan, que sean, los primos son los amigos, los hermanos, pero no saben tener amistades fuera de la casa. Entonces vienen a nuestro salón y intentan hacer amistades, pero a veces no les va bien, porque pegan, golpean, empujan, tú sabes. ¿Puedo contar algo? Sí. Bueno, hoy, específicamente hoy, uno de esos estudiantes que tiene Arlet, que está súper avanzado académicamente, y obviamente uno ya lo cuenta y a lo mejor nos genera un poco de risa, pero en el momento no te da risa y te frustra porque ya no sabes cómo, cómo corregir, cómo redirigir ese comportamiento. Y es que este estudiante, por hacerse el gracioso durante el recreo que nosotros no estamos, se baja los pantalones, ¿entiendes? En medio recreo. Entonces, de todas las clases, nosotros Todos. somos 3 kinder diferentes. Yo solamente me dejo los pantalones cuando estoy borracho. Llega las niñas y los niños así como, ¡ah! Tal, se bajó los pantalones, maestra. Y uno como que, ok, bueno, le vamos a decir que eso no se hace, pero queda súper atado de manos, ¿entiendes? Porque, ok, tú hablas con el estudiante, hacemos lecciones para enseñarles cómo comportarse, qué cosas son apropiadas, qué cosas no son apropiadas. ¿Y qué Hablas con se sus les padres. pasa por ¿entiendes? la cabeza para bajarse los pantalones? Pero Es ya va, que- ¿qué más vas a hacer? No, es difícil. Cuando has intentado por tanto tiempo, has estado trabajando, es como, ay,
Ya. Yo creo que mi satisfacción en estos momentos es que en cierto punto del año escolar empieza la cuenta regresiva. Entonces, más o menos estamos como unos 42 días como Sí. para que se termine Ujú. el año escolar, ¿verdad? Ajá. Ujú. Y entonces empieza yo a pensar qué sigue el próximo año, cuáles son los planes del próximo año. Y entonces viene la pregunta para Arlet, es, ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Vas Sí. a continuar en educación? ¿No vas a continuar en educación? Cuéntanos un poquito. Para mí he tomado la decisión de dejar de ser maestra por quizás un tiempo, quizás regrese. A mí en el futuro no se sabe. Porque a mí yo sabía desde jovencita que siempre quería ser maestra. Te lo juro que en uno de mis anuarios, cuando te dicen qué quieres ser cuando seas grande, yo ahí tengo, yo quiero ser maestra, ¿sabes? Ujú. Entonces para mí esto fue un sueño hecho realidad. Ujú. Y me duele tanto decir, necesito tomar mi espacio y retirarme tantito porque realmente he mirado en mí los cambios personales que digo, ya no soy la misma de antes. Hay tantas cosas y cositas pequeñitas que tú dices, yo no era así o ¿por qué he cambiado tantos de mis hobbies? Ya no hago lo que me encanta, hago cosas que nada más es para sobrevivir. Y te lo comentaba antes de empezar que esto es un trabajo que te pide tanto de tu vida, de tu tiempo, te pide tanto esfuerzo y a veces no tienes las ánimas de estar ahí presentando, actuando, corrigiendo, disciplinando, lo más difícil, que es la disciplina, ¿verdad? Porque no todos los días son fáciles. Pero para mí yo creo que el año que viene, si todo me cae en mis manos, voy a seguir estando en la educación, porque es lo que, ahí es mi pasión. Quiero estar ayudando. Me encanta trabajar con los jóvenes, me encanta trabajar, quizá con una edad que sea más grande, no sé, quizás esta no es mi grupo que es para mí, pero yo sé que lo que encuentre va a ser en ese mundo de educación. Quizás tengo experiencia con otros trabajos que apoyas a las maestras, manejas cosas en las escuelas, pero directamente que esté ahí todos los días como profe, dando lecciones día tras día tras día, creo que ya es mi tiempo de retirarme un poco. Pero como te digo, quizás regrese, no sé. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Sí, Porque dices como ya no más. ya no ¿Qué lo más. hizo? ¿Cuál fue ese periodo de tiempo? Me hablabas un poquito que el Sí, tema de la pandemia como que generó... Porque ¿cuántos años llevas en educación? mira, mi plan para entrar al salón fue en el 2019, que fue el error más... En el tiempo, dígase, fue el error que yo no sabía lo que nos esperaba. Así que cuando yo entré a mi maestría, era en el 2019. Y todo se desarrolló para empezar a enseñar en el 2020, que fue el año que todo se derrumbó. Entonces yo entré a la educación, al salón, que sea por computadora, porque fuimos maestros de Zoom, de Webex, de maestros que teníamos que improvisar todo. I mean, yo que no sabía los estándares, no sabía qué me esperaban de mí y realmente fue una experiencia donde me dejaron entrar y yo tenía que averiguarlo sola, ¿verdad? Sí tienes a las personas que dicen, bueno, ven conmigo, yo te hablo, pero también yo tengo que reconocer que soy una persona que a veces no me gusta pedir ayuda y a veces me gusta hacerlo de mi manera, me gusta hacerlo sin estar molestando a las demás personas, ¿sabes? Y entonces ese año me abrió los ojos a tantas cosas, porque en unas cosas fue fácil, ¿verdad? Si alguien habla mucho, pum, apagas el botón, cállate. Y lo hacía bastante. ¿De qué maestra? Y le ponías el mute, el botón de micrófono y ya no los escuchabas, pero... Se fue la luz, hoy no trabajo. Oh, sí, ya no hay internet. Claro, pero después de... Lo que sí me gustó fue que te dieron la opción de ir a casa. Al principio estábamos yendo a la escuela y tenías que dar clases de tu salón, pero ya como la unión manejó las cosas, ok, tienes la flexibilidad de estar en casa. Y dije yo, ok, me va a ir bien. Pero yo creo que enseñar y tratar de enfocar a los niños por una computadora es imposible. Especialmente de chiquitos, porque los niños míos eran 7 años, no tan Pero grandes. estaban todos, te daban opción, digo,
tú tenías que estar en la escuela, pero los niños estaban en su casa. Sí. No iba ninguno. Una aula Ok, ok, ok. sin nadie. Ya. Solo yo. Ok. Así. Una vez iba caminando en la calle y decía como la tecnología nunca va a reemplazar a los maestros, Ujú. pero los maestros que utilicen tecnología van a reemplazar a los maestros que no la utilicen. Y en el tema de la pandemia me dio mucha curiosidad saber que la gran mayoría de personas que no sabían utilizar toda la parte de social media e internet decidieron salirse de la educación Claro. porque no lo entendían. Entonces, grandes maestros también dedicados porque yo pienso que para uno realmente poder estar bien en una comunidad necesita tiempo y que realmente ellos te reconozcan también. Hubo personas que se salieron. Entonces, como no queremos que este podcast sea triste, que ya estamos tomando, a mí sí me gustaría saber como cuáles fueron esas experiencias en pandemia detrás de la pantalla Sí. que te llamaron mucha curiosidad y que podamos compartir aquí con la audiencia. Claro. Hay tantas cosas bonitas. Algo que les emocionaba a ellos y a mí era ver sus hogares, ¿verdad? Eso no lo ves todos los días. Te cuentan de lo que tienen en casa, pero ver un lens en su mundo, ¿verdad? Tener otra perspectiva, esto fue lo que me encantaba a mí. Y sí fueron experiencias de que a veces decías tú, ¿dónde estás ahorita? ¿De dónde estás tomando la clase? Recuerdo que una vez había un estudiante en la tienda de Target. Una vez una niña me dijo, estoy en la cajuela de un carro. Y le digo, ¿cómo que estás en la cajuela de un carro? Hold on. Tuvimos que parar la clase, hablar a su mamá. Y me dijo, estoy en la cajuela de un carro. Y digo, que no podemos seguir la clase sin averiguar qué pasó. Y también se me dormían y estaban dormidos en sus camas. Entonces había muchas veces que yo no podía, me reía porque realmente era como ridículo, digo. Y eran las experiencias de que en muchos hogares los papás salían a trabajar. Entonces dejaban a sus niños en casa, que sea con el hermanito grande, lo que sea. Y O algunos lo llevaban en el carro, pero como aquí no Sí. se puede dejar al niño en el carro, lo Entonces, metían en la cajuela. no en todas las casas había una estructura para todos los estudiantes. Entonces, las experiencias que sí se me hicieron graciosas fueron esas. Y verlos en sus calzoncillos a veces, cositas así, que digo, vístete. Yo tuve algunas, tuve en una ocasión tuve un niño que la mamá trabajaba en una agencia de viajes. Entonces un día resultó en el aeropuerto. Maestro Rodríguez, me despido porque ya vamos a viajar. En otra ocasión, el mismo niño estaba en una playa y estaba mirando las olas del mar. Y yo decía, ¿realmente se pueden concentrar? Otra niña también en la pantalla. Yo también los tenía todos casi en mute porque a veces no se podía todos al tiempo. Tomó unas tijeras. Me decía, maestro, me miraba así, maestro. Y cogió las tijeras y quería hacerse el capul y se recortó el pelo. Y yo decía, no puede ser. Y esa misma niña en una ocasión se moría de la risa y me miraba, como que movía las manitas para que yo mirara qué estaba haciendo. Y en una de esas gira la cámara y está el papá y la mamá jugando lucha libre en la alfombra. Yo decía como, esto no se puede. Bueno, normal era lucha libre. O sea, me suena como una casa divertida. Si tus padres están jugando así, pero no enfrente de tu no profesor. peleando. Sí. Sí, a nosotros nos pasó, bueno, yo no hice muchas clases, me tocó hacer práctica de la universidad 100% online. Y en ese poquito tiempo que yo conté que trabajé en Chile antes de venirme, me tocó trabajar 3 meses y esos 3 meses hice un poquito híbrido, que era que tenía algunos en el salón, otros en casa, y un poquito 100% en casa. Y bueno, me tocó escuchar peleas de padres, entonces prefiero verlos jugando, pero me tocó escuchar peleas. Me acuerdo que me contaron por ahí que había unas familias que viven como algo parecido a una granja que tiene muchos animales, entonces estaban haciendo clase y aparecían de repente los animales ahí, el conejo, de repente el cerdito, y así aparecían los animales. Padres que se aparecieron así sin polera y se ponían al lado de la cámara sin ninguna vergüenza. Igualmente, sí. Qué vergüenza ajena mirar eso. No me hubiera gustado verlo. Sí.
¿A un papá sin camisa? No, Qué feo, gracias. qué feo mirar a un papá sin No, camisa. gracias. Horrible, horrible. Ser un papacito, no. Qué horrible Pero mirar esas al papá cosas de la me luna. contaron. No me pasaron, no me pasaron. Sí, yo creo que en el tema de híbrido, eso es lo más difícil. De tener que dar trabajo para los que están en casa, es lo que están en persona. Y también te quitan el tiempo los que están enfrente de ti. Uy, Tienen sí. necesidades que tú Claro. ignoras a los pobres que están en casa. Eso fue, creo, las últimas semanas más difíciles para mí de ese año. De que todos los días tenía tanto estrés, de que cómo voy a manejar mi clase, cómo lo voy a hacer que se diviertan también, porque nadie quiere entrar a una Total. clase que sea aburrida. Claro. Especialmente chiquitos, quieres que Sí. sean... Y no, y explicando un poquito, digamos, la palabra híbrido es cuando uno tiene la oportunidad de hacer la clase virtual también en el aula, en la clase. Me pasó, digamos, de hecho se lo vi en Texas. Salió por Amazon. Era como una... Era como una maquinita que tenía como ruedas en donde tú puedes colocar la cámara del iPad y al niño se le enviaba el control a la casa. Entonces él podía mover el control para que él pudiera moverse alrededor de la clase en la cámara y él estuviera presente. Pero lo que no entienden, digamos, más atrás los padres, es que uno no tiene esa, uno intenta ser flexible en la clase, manejar un horario, pero si el niño se te vomitó, pues hay que solucionarlo. Y si están agarrando, lanzando sillas, hay que solucionarlo. Pero el niño está esperando en línea que pueda aprender algo. Claro. Pues no te da. Entonces ya terminó no la clase, agotado, y recibe el mensaje de la mamá. ¿Por qué no se conectó el día de hoy? ¿Y el niño qué está aprendiendo? ¿Y qué vamos a hacer? Y yo como, marica, no me jodas, ya déjeme en paz porque no me da el tiempo. Ujú. Entonces creo que fueron como esas partes que yo dije, no lo logró. Sí. Fue un año de comunicación excesa con las familias. Creo que fue el año que más tuve que estar en contacto con los padres, más también la presencia de ellos en casa. No sé si ustedes notaban que había padres que estaban ahí que querían meterse o que querían que sea decir algo, ayudar a sus hijos con la tarea, es que dejar que sean independientes, déjalos Sí. que traten de su manera, porque así van a aprender. Ujú. Y fíjate que estos niños de esta generación son tan inteligentes para la tecnología Sí. que con cualquier cosita que tú les mostrabas tenían éxito. Bueno, en mi caso, porque no se les hacía difícil para No. muchos de ellos. Me pasaba mucho eso que dijiste de que les daba la respuesta. Yo me estresaba un poco harto. Bueno, Sí. creo que todo el podcast me voy a excusar de que soy una profe nueva y estoy aprendiendo. Pero en ese momento era más nueva todavía. Entonces, obviamente las preguntas que yo hacía era intentando llevar a mi estudiante de un lugar a otro, ¿verdad? Es parte de su aprendizaje. Y si yo le pregunto algo al niño, a la niña, ¿verdad? Niñe. Niña. Como el otro día. Chico. Inclusión. Chuki. Bueno, si yo les pregunto algo a mis estudiantes, es para que ellos piensen, ¿verdad? Para que pase algo dentro de su cabeza, pero si los papás ven como que le está costando y le mandaba la respuesta y uno... Era obvio. Gracias. Era obvio. Y encima o de repente hacía una pregunta así como para que los niños levantaran la mano, la escribieran en el chat y nos faltaba el que abría el micrófono y pues, la mandaba. Yo sé como, gracias, no era eso lo que esperaba. Claro. Dije, escriban la respuesta. Y se nota. Yo recuerdo muy bien la pausa que hacían y miraban al papá así. Y luego decían, oh, y luego contestaban, digo, Sí. ok, te estás descubriendo tú mismo, like, no mires para un lado. Sí. Tenía una que mucho tenía a su mamá cerca de ella. Sí, La eso usaba pasaba bastante. mucho. Sí. Pero tuve la libertad de estar en casa por un año, que ahora no es así. Sí. Así que ¿Qué prefieres? para mí, yo soy persona de casa, entonces para mí me gustó, pero Ok. al mismo tiempo, como les comento, fueron muchas dificultades con la atención de los niños y de que hay que esforzarnos y tú no estás ahí para darles un lápiz, a veces no tienen ni un material. Entonces, sí, no tengo mis cosas. ¿Qué puedes decir? Eso pasó mucho también. Sí. A mí la verdad, siempre he sido una persona como muy activa. Y cuando nos fuimos en tema pandemia, sentí cada puto minuto en la computadora.
De 8 a 8 y 20 este grupo. De 8 y 20 a 8. Me sentía realmente en una oficina de trabajo Ay, sí. esperando el turno. Sí. Y te estresas, no te da por más de que tú quieras. Hay niños que realmente quieren aprender y Ujú. pues no puedes hacer tampoco mucho, ¿entiendes? Y lo otro, en mi opinión, me gusta tener como un trabajo muy autónomo, lejos de los papás. Déjeme hacer lo mío, usted ayúdeme con lo que quiero que me ayude, pero déjeme. Pero sentir la presión de que cada vez que ellos colocaran el audio, no sabía con qué personas estuviera hablando detrás de la cámara, pues era una gran responsabilidad y obviamente pues uno quiere quedar muy bien detrás de ellos. Ujú. Y Ujú. si algo sale mal, se enloquecen, se gritan, se pelean, igual tú estás siendo responsable. Ujú. Y creo que también te miden mucho como el manejo de clase, como vamos a mirar qué tanto manejo de clase, pero pues en la computadora fue casi imposible hacerlo, o sea, Sí, realmente no fue una buena estaba bien experiencia. difícil. Fue bien difícil el tema de la pandemia. A mí me tocó parecido a ti porque también fue mi primer año en pandemia, pero claro, yo no tenía, no empecé 100% online, Ujú. empecé híbrido de una vez y había que preparar mucho material. Nosotros queríamos mucho salir de la universidad para poder empezar a trabajar. Y yo sé que muchos de mis colegas, de mis compañeros en ese tiempo, yo siempre digo, a mis compañeros los admiro muchísimo porque hay muchos de ellos que, no sé, como que se les ocurren tantas ideas y son tan buenos que yo siempre me sentí muy menos, Ujú. como que siempre sentí que no era suficiente. Ujú. Y al momento en que empecé a trabajar, listo, yo iba segura y todo, pero era tanto lo que había que preparar y no había apoyo. No había apoyo, entonces antes de venir para acá hablábamos con Arlet y le contaba, el 2021, que fue mi primer año, trabajaba, pero de lunes a lunes, de día, de noche, en todo momento. Todo momento era trabajar. Me sentía con un agobio horrible. El día de la mamá, no sé si les conté a ustedes, pero el día de la mamá se celebró, ¿verdad? Yo no me acuerdo cómo hice, pedí que alguien cuidara un ratito a mi clase o algo hice, cambié el horario para asistir a la celebración del Día de la Mamá de mi hijo, obviamente. Y la maestra de él les pregunta como, oh, ok, cuéntenos ahora qué es lo que más les gusta hacer con su mamá. Y cuando le toca a mi hijo, siendo que yo soy una persona súper presente con él y hago muchas cosas con él va y dice, no sé, porque mi mamá trabaja todo el día. Y yo quedé entre que me dio vergüenza, me dio rabia, porque obviamente estaba escuchando a todos los padres Ujú. ahí, Claro. otros padres, su Y este niño maestra, quién es? así como, y este niño pobrecito lo tienen abandonado, y Ay, yo Dios como, mío. Este niño no lo conozco, ¿quién Dios es este mío. niño? Muchos padres me conocían porque era la maestra de sus hijos Claro. en mi curso, en mi clase. Y yo decía, ay, Dios mío, pero me dio mucha tristeza también, porque eso le estaba afectando a mi hijo, Oh, ¿entiendes? O claro, sea, 100%. estaba dando mucho, aún así sintiéndome súper insuficiente, Ujú. pero no tenía apoyo de ninguna parte, o sea, jamás entraron a mirar una clase mía. Nunca me preguntaron, oye, ¿necesitas ayuda con qué? Cualquier cosa, nunca. Ni una pregunta. Entonces le leí a Arlet que hay unas profes chilenas que son bien conocidas en Instagram. Tú conoces a una, la profe Tips, la profe online, la profe Pau Pau, etcétera. Y a una de ellas yo le escribí un mensaje porque me sentía, pero en ese momento la única ayuda que veía era estas chicas que hacían sus lives y yo me Sí. conectaba y escuchaba cómo hablaban y las escuchaba, miraba su energía, que estaban así súper full, con muchas ideas. Y yo decía, wow, quisiera ser así y no puedo. Sí. Una No me da. inspiración, ¿no? Una No, sí. Pero, inspiración. o sea, era mi inspiración y me Sí. encantan y todavía las sigo y las escucho un montón. Hoy en día ya llevo un poco de más tiempo, ¿verdad? Me estoy descubriendo yo como maestra, pero en ese momento eran inspiración y yo también me agobiaba porque decía, ¿por qué no puedo ser así? Ujú. ¿Por qué no lo logro? ¿Por qué no logro planificar, no logro planear con más anticipación que un día? Y no podía, y bueno, tenía muchísimas clases, yo hacía lenguaje, matemática, ciencia, historia,
en un curso y hacía ciencias después en quinto, sexto, séptimo, octavo. O sea, tenía muchas clases diferentes que preparar, muchas actividades que preparar, muchas evaluaciones que revisar, muchos feedback que enviar, muchos correos de padres que responder. Y le escribí ahí como, me siento agobiada, siento que no puedo más, ¿es normal o soy yo? ¿Debería buscar otro rubro? ¿No sirvo para profe? Entonces, yo creo que... Yo pienso que, mira, en eso es un tema importante, digamos, de redes sociales, porque creo que después de la pandemia eso revolucionó muchísimo. Esta página, digamos, de cometas de Profe Tips, que, pues, una persona que realmente se admira por su trabajo. Sí, Yo creo que también es como entender un poquito de cómo miramos las redes sociales. A veces, y como seres humanos, entendemos como compararnos como qué está haciendo el maestro, qué está haciendo la maestra. Y si empezamos a compararnos con ellos, pues nunca vamos a llegar porque cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene su propio recurso, mira su tiempo, mira lo que hace con cada una de las cosas que tiene. Sí. Si lo miramos de la parte positiva, pues vamos a encontrar que es una persona que nos va a dar muchos recursos. De la parte negativa, pues nunca vamos a llegar a ese nivel de una persona que realmente tiene todo su tiempo para hacerlo. Entonces hay que tener mucho también con redes sociales como porque la gente empieza a subir y a subir y a subir y a subir y a subir cosas y uno dice, pero yo nunca voy a llegar a ser... Claro, es que no compararse. Cada uno tiene su identidad como profesor. Y eso yo lo he ido aprendiendo también con el tiempo, a pesar de que ellas mismas lo dijeron muchas veces, como yo tengo recuerdo de que ella decía como, ok, yo tengo 10 años de experiencia, o sea, no soy nueva en esto. Yo me manejo, hay cosas que ya no estaba, muchos otros profes que siempre me decían también como, no te compares, pero aunque a mí me decían no te compares, era como, ¿qué hago? Pero al mismo tiempo no sabemos lo que ellos hacen fuera del aula que los ayuda Claro. a agarrar esa energía que necesitan para seguir adelante, ¿verdad? Sí. Quizás son personas que toman tiempo para sí mismas, que sea la meditación, que sea el ejercicio, las relaciones sociales, que eso importa. Claro. Y yo creo que como mencioné que yo me vi cambiando como mi personalidad, en esas cosas me faltaba el aseo y que yo me cuidara a mí misma, porque como dices, tú dedicas todo a tu trabajo y se te va el tiempo para decir, ok, ¿dónde está mi tiempo? Exacto. Y sabes, entonces ahora necesito yo, y quizás tenga más tiempo ahora que voy a dejar el salón, pero reencontrar lo que me hace sentir bien y mi salud mental que siga en adelante, porque ahorita siento un poquito de caída, que sea de todos estos años de estar dando mucho por mi trabajo. Claro. Yo creo que era fanática del ejercicio y lo dejé, ya no lo hacía. A mí me gustaba mucho el baile, ya no lo hago. Cositas así pequeñas, ¿verdad? A veces hasta la limpieza te puede hacer terapéutica. ¿Cómo es la palabra? ¿Terapéutica? Terapéutica. Terapéutica, sí. Y ahora como que no tengo ni las ganas de limpiar, quizás las ganas de que voy a hacer mi casa así como, claro. ¿sabes? Linda, voy a decorarla, que a mí me encanta pintar. Okay. Antes pintaba mucho y tengo todas mis cosas, pero que tú digas que ahora yo quiera sacarlo y decir, voy a hacerlo para... Estoy tan cansada que yo no quiero. El compromiso es que vas a pintar algo y no lo vas a compartir para mirar cuál es el resultado, mirar el talento. Hay que hacerlo. Y me parece una muy bonita reflexión. A veces le decimos igual mucho a los niños como cuídense, protéjanse. Y si nosotros no lo hacemos, no hay forma de que se les pueda ayudar. Creo que para redondear ya el tema finalmente, quería hacerte una pregunta y era, ¿qué crees que faltó tanto de la escuela o los padres como para que no hubieras llegado a ese punto de decir necesito parar un momento y quizás retomarlo? Me gusta la educación, pero lo voy a retomar más adelante. ¿Qué sugerencias tienes con respecto a eso? Pues lo que acabo de mencionar, de no dejar de... Uno es de no dejar de hacer las cosas que te hacen sentir bien, ¿verdad? No dedicarte todo 100% a algo porque lo puedes hacer por unos días, por unas semanas, pero ya llega una semana que tú dices, ok, ya mi batería ya está bajando. Sí. Y otra sugerencia es armar un equipo que realmente te apoya. Quizás fue por mi culpa yo no hice y abrí relaciones que debería de haber abierto en ese entonces y quise estar en mi mundo y creo que eso me afectó. Así que para maestras nuevas lo que yo recomiendo es apoyarte con las que
te pueden ayudar y quizás no necesitas tener 5 amistades, pero 1 o 2 personas que te ayuden. Y también con las familias yo creo que me dieron mucha flexibilidad porque sabían que era nueva, así que me entendían en mi situación. Pero también tú tienes que exigir de los padres de que tú sabes tu trabajo, sabes que tú eres el que maneja, tú sabes las personalidades en tu salón. En casa los padres decían, oh, pero mi niño no tiene eso y veo que los otros sí. Ok, pero tú no conoces las necesidades de estos niños. Yo soy la que sé quizás su reporte, su IEP, que sus necesidades académicas, no te las necesito explicar a ti. Entonces, en ese año, eso fue difícil de poner el paro a los padres que querían más para sus hijos, pero yo como una persona no se los podía dar, ¿verdad? Por el tiempo, porque en ese entonces se manejaba diferente el tiempo con la maestra. Entonces muchos niños quedaron atrás porque no les podía dar toda esa atención. Así que esas son mis sugerencias y yo sé que es una carrera donde siempre vas a estar aprendiendo, siempre vas a estar aprendiendo algo nuevo. Entonces tener la mentalidad de que siempre necesitas estar abierta para que te critiquen y no tomarlo personal, que te den ayuda y si alguien te manda algo quizás, ok, gracias, pero de una manera de que dices... puedo usar esto en un futuro, quizás no ahorita, pero te agradezco tu ayuda, ¿verdad? De que sea de tus consejeros, de tu director, de otras maestras que están en tu equipo. Así que ser abierta más que nada, aunque seas ya con tantos años de experiencia o nueva, porque hasta los más grandes necesitan ayuda a veces, en mi experiencia. A veces ellos también necesitan eso. Sí. Yeah. Maestra, pero te iba a decir una cosa. No cometiste error. Qué difícil debe haber sido generar comunidad siendo nueva en el trabajo, digamos, nueva en el espacio de trabajo, nueva como maestra, como profesora. Y en pandemia, difícil generar una comunidad en ese momento. Sí, fue difícil. Y claro, eso hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia. Y yo creo que es lo que decía también de cómo me sentía yo, que me sentía súper sola y súper agobiada. Hoy la experiencia que tengo es súper diferente también gracias a mis colegas. Y tenemos una que es maravillosa. Yo espero que quiera venir porque... La reina del kinder. La reina del kinder. La alabamos. Me da todo, está siempre ahí, te escucha, siempre tiene una energía así como que ¡wow! Bueno, no siempre, obviamente, no todos siempre tenemos una súper energía, pero cuando uno le cuenta algo es como, ok... vamos, tú sí puedes, eres buena maestra. Y finalmente, eso es lo que necesitamos. Necesitamos mucho apoyo entre nosotros. Está en redes sociales, sobre todo, en grupos de profesores. Está lleno de profesores que se tiran para abajo. Y no necesitamos más eso. Necesitamos más apoyo y una retroalimentación, una evaluación constructiva, una crítica constructiva y no destructiva. Que no haya competencia tampoco. Exacto. Que no necesitas ser la mejor de tu grado, la mejor en la escuela, porque si tú realmente estás haciendo tu trabajo bien, se va a ver, sin que tú lo digas. Sí. O que los demás digan algo. Y entonces eso, como dices tú, las colegas hacen tus días mejor, porque a veces son los únicos adultos que puedes conversar o platicar. Estás en un mundo de niños todo el día y hasta tú misma te metes en los... ¿Por qué me siento así? Y vas con un adulto y dices, oh, ok, estaba en mi mente, no fue así realmente. Tuve que salir de ese espacio. Sí. Pero me encanta trabajar con ella particularmente, porque el año pasado trabajé con hombres y creo que fue diferente, y trabajar con mujeres, no sé, me siento más en mi mundo. Quieren excluir a los hombres. No, nada contra los hombres. No, sí. Nada contra los hombres, pero yo sé que las relaciones son diferentes, claro. Y eso no lo puedo... eso no lo puedo negar. Oye, que me gustó mucho la reflexión de este podcast, porque pudimos hablar de muchas cosas, como retomando un poco, contando un poquito como la experiencia de por qué no quieres continuar, el tema de la pandemia, cómo nos sentimos, cómo nos podemos fortalecer, cuáles son esos beneficios que podemos hacer con otros colegas. Entonces yo realmente sí quiero darte las gracias primero, pues venir aquí a hacer nuestro podcast número 2, en qué onda, haciendo promoción de una vez. Claro. Promoción. ¿Dónde nos pueden encontrar? Entonces, nos pueden encontrar en
arroba qué onda profe por Instagram, en TikTok también, qué onda profe. Etiquétenos, mándenos las historias, nos pueden encontrar ahí en redes sociales. Y la idea es esa, generar un espacio donde usted se sienta cómodo y entienda que esto que estamos viviendo nosotros también les puede pasar a ustedes y que contamos con el apoyo realmente, que es lo que estamos hablando, para construirnos, para mejorar y para seguir creciendo en este proceso en educación. Ujú. Exacto. Así que muchas gracias por sintonizarnos. Y gracias por invitarme, fue un Claro que placer. sí, Yo claro creo que que tener este tipo de espacio es algo que no muchos lo tienen. Entonces, que ustedes lo abrieron, que invitaron a personas que conocen y que trabajan con ellos, me dio tanto gusto. Entonces, Ay, cualquier qué tiempo hermoso. que necesitan otro Claro que invitado, sí. aquí estoy. Queda el, Eso. y queda el compromiso de que vas a pintar algo y nos lo vas a compartir y te Claro. vamos a etiquetar Sí, ahí le en vamos redes a para poner que ahí, ¿qué sepas. onda, profe? Esa es mi meta. Necesito a empezar a encontrar las cosas que me Exacto. gustan. Reencontrarse. Sí, Exacto. sí. Bien, Bueno, nos despedimos. muchas gracias, claro que Pues sí. muchas gracias. Se despide. Hasta luego. Mr. Rodríguez, maestro Rodríguez. Y la tía Javi por aquí. Y Adiós. la maestra Mendoza, adiós. Chao, chao, chao. Cuídense, chao. chao. Adiós.